Hola, mi nombre es Lina. Mi nombre es Jimena Cardona. Mi nombre es Lady Tatiana Contreras y hacemos parte del equipo de sembradoras del proyecto Cotidianizar la Discapacidad, comprensión de las capacidades humanas desde la diversidad y la equidad, llevado a cabo por la Fundación Universitaria, la Dirección de Bienestar Universitario desde PIP y Vicerrectoría de Docencia con Permanencia Universitaria y el Comité de Inclusión. Mi nombre es Nicolás Ceballos, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Soy abogado, terminando una maestría en Historia. Mi discapacidad consiste o se llama osteogénesis imperfecta, conocida también como enfermedad de los huesos de cristal. Es una condición que debilita los huesos y por eso tengo baja estatura y me movilizo en silla de ruedas. Mi nombre es Etne Lisset, soy egresada de la UDEA, Facultad Nacional de Salud Pública, soy tecnóloga en Administración de Servicios de Salud. Actualmente, trabajo en EPM, me desempeño como tecnóloga, en base de información y mi discapacidad es distonía cervical o torticulis. Por eso en este audio hago uso de una voz sintética para facilitar mi comunicación. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, egresada del programa de Sociología. Tengo 2 discapacidades, una física y otra psicosocial. En este caso, esquizofrenia. De las 2, la que más me afecta es la enfermedad mental, pues esta te altera la capacidad de razonar, la psiquis, la capacidad de decidir entre el bien y el mal, la objetividad, entre otros. Y siento que penetra mi mundo y me hace cambiarle el rumbo. Me impide ser normal, me aísla del mundo real. Sola y a la vez cautiva, expreso los delirios como utopía. La esquizofrenia altera la percepción de la realidad y en esa medida voces intrusivas hablan sin parar y sin piedad. Basta con despertar para escucharlas, sin cesar, repetitivamente, a toda voz. Un disco rayado en tu memoria puede ser una descripción. Mi nombre es Raquel Ruiz y estoy en la Escuela de Idiomas. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con una persona con discapacidad en la universidad. Hola, mi nombre es Jonathan Gallego Londoño. Soy bioingeniero egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy profesor del programa de bioingeniería también de la Universidad de Antioquia. Llevo 7 años trabajando en la universidad y pues actualmente no tengo ninguna discapacidad. ¿Crees que los trabajos que se deben hacer en grupo cambian la dinámica o los contenidos porque hay una persona con discapacidad? Yo creo que en principio no se debe cambiar pues la dinámica, sino como ajustar a las posibilidades que haya. Yo como estudiante nunca tuve problema en hacer trabajos en grupos. Quizá pues había que hacer unos acomodos cuando había que encontrarse en algún lugar. Algún acomodo razonable, pero en general los profesores han estado dispuestos como a pensar y acomodar las situaciones. El asunto es que los profes deberían pensar como desde antes el asunto, antes de que el estudiante se los tenga que decir, no dejarles esa carga a los estudiantes de estar siempre advirtiendo sus necesidades, sino que sean los profesores y las facultades las que piensen en estas condiciones. Los trabajos sí cambian, no en el contenido, pero sí en la dinámica, en el cómo se va a hacer, en la estrategia, teniendo en cuenta la discapacidad de algunos del grupo. En mi caso tengo que hacer algunos ajustes para ser productiva, entre comillas. Debo leer en voz alta para no escuchar las voces, manteniendo así la atención en lo que leo. Tengo que leer una y otra vez para captar una idea. Se me dificulta concentrarme y en cuanto a la discapacidad física, teclear con una sola mano, motivo por el cual el desarrollo académico para mí es más lento y necesito ajustes razonables para darle continuidad a mi vida. Al principio yo creo que el profesor como el encargado de la clase, de los contenidos, de la metodología, tiene la responsabilidad de considerar a todos sus estudiantes y si tiene estudiantes con discapacidad o no, pues tener en cuenta eso para pues al momento de llevar el contenido
a los alumnos. Y ya en el momento de trabajar en equipo, pues el mismo equipo tiene que considerar qué clase de discapacidad tiene el compañero y si esta discapacidad afecta o no el desarrollo de la tarea asignada. En caso de que sí afecte, tener en cuenta cuál sería la mejor forma de que el compañero pueda participar igualmente que los demás, pero según sus propias capacidades. Yo personalmente considero que esta pregunta es muy difícil de contestar porque hay diferentes tipos de discapacidad y diferentes tipos de trabajos, ¿cierto? Cuando la discapacidad, por ejemplo, de una estudiante que conozco del programa, tiene una discapacidad para poder entender, porque tiene bajo escucha, para poder entender a un profesor o a sus compañeros, hay que hablarle de frente porque ella es capaz de leer los labios. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para poder diseñar la actividad de tal manera que sea una actividad incluyente. Puede que necesite modificación, puede que la modificación para el grupo de la estudiante necesite tener ciertos aspectos que permitan que se pueda desarrollar la actividad sin que de alguna manera se vean vulnerados como sus derechos y su capacidad de resolver el problema, ¿sí? Entonces yo creo que uno sí debería, como profesor, facilitar la forma de que pueda resolverse los problemas para las personas con discapacidad, sin que esto implique que haya un cambio o que se disminuya la dificultad. ¿Qué temores has tenido o tendrías al trabajar con personas con discapacidad en calidad de compañero, estudiante o profesor? Yo personalmente nunca he tenido temor a trabajar con personas sin discapacidad, creo que lo vi como lo normal. La mayoría de mis compañeros siempre han sido sin discapacidad, entonces ahí no había ninguna barrera. Mi experiencia trabajando como profe discapacitado, yo creo que ha sido buena. En general, en la gran mayoría de los estudiantes son muy respetuosos. Tal vez quizá haya como algún tipo de sorpresas, no sé, que puedan estar en el fuero interno de cada uno, pero ha sido agradable en ese sentido. Por supuesto, las limitaciones vienen más como con los temas de infraestructura. Los diseños de las aulas y de los bloques no siempre obedecen a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Por ejemplo, los tableros son altos, los computadores no siempre están al alcance de la persona, entonces hay que pedir como varias ayudas para que acomoden o reacomoden el equipo. También pues como la acústica puede ser un poco difícil. Si me tocara trabajar con una persona con discapacidad, creo que mi temor vendría de que nunca nos han enseñado a trabajar con una persona con discapacidad y ser realmente inclusivos en el momento del trabajo en equipo. Y también como creo que me daría miedo subestimar a la persona y pensar, hacerle ver que no creo que sea capaz de hacer algo que realmente sí puede hacer, o al contrario, pedirle más de lo que en realidad es capaz. Bueno, sí, eso genera un poco de temor, digamos, no poder, como profesor en mi caso, encontrar la manera de que el estudiante o la estudiante que tenga una discapacidad pueda desarrollar de manera efectiva los objetivos de aprendizaje pensados para el curso. Eso sí da un poco de temor porque uno quiere que sus estudiantes aprendan lo que deben aprender en los cursos sin que alguna discapacidad vaya de alguna manera a intervenir en su proceso de aprendizaje. Entonces sí da un poco de temor no hacerlo bien, sentir que pronto el estudiante no está aprendiendo por la forma en cómo uno está ofreciendo el contenido o sus aprendizajes. Entonces, de alguna manera sí representa cierto miedo a que el estudiante no aprenda por culpa de uno como profe
o que se sienta vulnerado porque no está recibiendo el contenido de una manera que pueda procesar. Sí creo que habría un temor ahí. Es necesario poner en cuestión estos y otros imaginarios, representaciones y actitudes frente a la discapacidad en el ámbito universitario. Configurar el espacio de la U más allá de la idea normalizadora que históricamente ha permeado las dinámicas académicas y relacionales en este escenario de educación superior. ¿Cómo ha sido tu experiencia o te imaginas que sería al trabajar con personas con discapacidad? En caso de tener discapacidad, ¿cómo ha sido tu experiencia con personas sin esta? Me parece que sería difícil imaginar realmente cómo sería trabajar con una persona con discapacidad. Creo que si es una discapacidad física, para quien tiene la discapacidad sería difícil porque la universidad no tiene los recursos como la estructura necesaria para acoger de verdad a las personas con discapacidades físicas. Ya creo que si es una discapacidad cognitiva ya pues va mucho más en lo que se trabaja dentro del salón de clase, los contenidos y todo. Yo tendría la esperanza de que los profesores como profesionales y claro como seres humanos tuvieran pues ya la capacidad de saber qué se debe hacer, cómo se debe trabajar con personas que tienen discapacidades y ser realmente inclusivos y transmitir eso a los compañeros de clase. Tengo una estudiante que tiene de pronto una leve dificultad en la escucha. No sé muy bien qué es lo que tiene, no tengo mucho conocimiento. El caso es que ella es capaz de leer los labios. Ahora que estamos en la virtualidad, un día yo me acerqué, pues le mandé un correo personal preguntándole que cómo estaba, cómo se había sentido, cómo veía sus avances en esta virtualidad, porque era diferente a cómo es presencial. Quería acercarme personalmente para saber su situación. Ella me responde que cuando está en la clase se dedica mucho a ver los labios y ver el proceso, pero que tiene una ventaja y es que las clases quedan grabadas. Y al estar grabadas puede repetir sus clases lentamente, bajarle de hecho es hasta la velocidad y poder ver con más detalle el contenido. ¿Qué sucede? Eso de alguna manera implica doble trabajo porque un estudiante puede con una sola clase quedar listo, mientras que ella le va a tocar de alguna manera repetir sus clases, o sea, sería el doble de tiempo. Mi anécdota es, una vez fui a entrevista laboral donde el gerente del hospital se preocupaba más por cómo me iba a comunicar con las personas oralmente, que en las herramientas que le mencionaba. Esa fue la razón por la cual no quiso me acercara a la vacante laboral, ya pasados los 15 días de prueba. Una anécdota particular, la primera vez que me tocó cuidar exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia, me tocó cuidar un salón donde los estudiantes tenían discapacidad. Era mi primera vez como profesor que cuidaba examen y también era mi primera vez con estudiantes que estuvieran en discapacidad. Había de todo, me acuerdo que había un estudiante que tenía una visión muy baja, por lo tanto recuerdo que la universidad diseñó una hoja más grande, se le imprimieron las hojas más grandes para que él pudiera ver los circulitos para poder rellenar las respuestas, porque el otro cuadernillo, como es tan pequeño, él no podía diferenciar de una respuesta válida con una falsa. El salón estaba lleno de estudiantes que había que ayudarlos a sentarse, a pararse, no podían acomodarse. Fue una experiencia bonita porque se notaba la inclusión de la universidad y cómo permitía que cualquiera que desea hacer sus estudios profesionales pudieran hacer parte de la Universidad de Antioquia. En esa medida también es importante darnos la oportunidad de acercarnos y comprender esas diferentes experiencias que se viven en el ámbito universitario alrededor de la discapacidad y la diversidad en general.
aprender y permitir transformarnos a través de ellas. Oh.